Buenos días, feliz domingo. Hoy estamos nuevamente reunidos a través de sus medios. Estamos reunidos para celebrar a nuestro Señor Jesucristo. Estamos reunidos para darle gloria, honra y alabanza. Estamos reunidos para celebrarlo y para aprender lo que Dios quiere que aprendamos en cuanto a la formación de su iglesia. Estamos en el tiempo ordinario del calendario litúrgico y por tanto estamos en manos del Espíritu Santo que nos está conformando a la estatura de Cristo. Nos está transformando, nos está dando cuerpo, está haciendo un milagro con todos nosotros. Y bien, pues vamos a celebrar hoy y para que vayamos a la palabra de Dios, tenemos preparado este sermón que lleva por título Domando la lengua. El tema de la semana es la sabiduría que viene del Señor. Y la escritura que da sustento a este mensaje es Santiago 3, del 1 al 12. Y aquí nos habla de la sabiduría de buscar al Señor para controlar la lengua. Vamos a iniciar este mensaje con recordando un hecho histórico que ha sido crucial en nuestra historia. Ayer conmemoramos el 20º aniversario del 11 de septiembre, un día trágico para Estados Unidos y para el mundo. Recordemos que el secuestro de 4 aviones de pasajeros por terroristas el 11 de septiembre de 2001 resultó en la muerte de 2.977 personas, 6.000 heridos, 700 millones de dólares en daños al Pentágono y la pérdida de las Torres Gemelas. Debemos recordar continuamente nuestras oraciones por aquellos que perdieron a sus seres queridos en el ataque y por las casi 43,000 personas que aún padecen secuelas en su condición de salud relacionada con ese suceso. Y bueno, este hecho nos cambió para bien y para mal, porque después del 11 de septiembre, la gente se unió para cuidar a las víctimas y ayudar a la ciudad de Nueva York a sanar. La asistencia a la iglesia aumentó y la gente pasó más tiempo con sus familias. Y por otro lado, el 11 de septiembre empañó el sentido de invencibilidad que tenían muchos estadounidenses y nos hizo sentir vulnerables y naturalmente trajo emociones fuertes. Incluso hoy en día, el 11 de septiembre enciende la ira, evoca miedo y hunde a muchos de nosotros en la tristeza. Y para los cristianos, una tragedia como la del 11 de septiembre pone a prueba nuestra fe. Nos desafía a vivir nuestras creencias en las circunstancias más difíciles. Y bueno, en nuestra ira es fácil deshumanizar a quienes nos hacen daño, a los que consideramos nuestros enemigos. Y es que es fácil etiquetar a nuestros atacantes como animales, algo menos que humanos. Y aunque es comprensible, Jesús nos manda en Mateo 5:44 a amar a nuestros enemigos. Y bien, esto no significa que no debamos condenar actos monstruosos. Sin embargo, debemos tener cuidado de no deshumanizar a los que están hechos a la imagen de Dios, porque es peligroso. Recordemos que son hijos de Dios, recordemos que son nuestros hermanos, recordemos que todos han sido redimidos por Cristo. Así que debemos cuidar nuestras palabras. Vamos a la escritura de hoy. En la Biblia tiene como título Hay que domar la lengua. Bien, y dice así Santiago 1 del 1 al, perdón, Santiago 3 del 1 al 12. Hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta capaz de controlar todo su cuerpo. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos.
A pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo. Y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. El ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles, de bestias marinas. Pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Amén. Y es que el hermano de Jesús escribe un libro desafiante y saltándose el elevado lenguaje teológico y en términos muy directos, a menudo pide a los cristianos que se vean y actúen como cristianos. Santiago nos empuja a poner nuestra fe en acción, lo que nos obliga a examinarnos detenidamente para ver si estamos viviendo nuestra fe en Jesús. Y bueno, este tipo de introspección a menudo es incómoda y no es tan fácil tomar esta carta para hacer un sermón o elaborar un mensaje, porque el lenguaje que utiliza Santiago es un lenguaje fuerte, es un lenguaje que llega directamente hasta lo más profundo de nuestra alma. Si no, veamos, Martín Lutero, cuando se refirió a Santiago, lo hizo como una epístola de paja. Bueno, tal vez porque las amonestaciones del apóstol acerca de la lengua eran un aspecto que le quedaba a la medida en lo personal a Lutero. No sabemos, pero algo puede haber sido, ¿verdad? Y ahora, hermanos, ¿qué pasa con nosotros? ¿También nos suenan las palabras de Santiago? Lo más probable es que sintamos algo de contrición cuando escuchamos el pasaje. Cada día es una lucha por controlar nuestras palabras y no siempre ganamos la lucha. Por ejemplo, hablo palabras con ira. Critico duramente a aquellos con los que no estoy de acuerdo. No siempre digo la verdad. A veces hablo palabras vacías, sin mucha reflexión o intención detrás de ellas. Es por esta razón que debemos tomarnos un tiempo para considerar lo que dice Santiago sobre la lengua y que ya lo leímos. Veamos que la describe como poderosa, maligna e indomable, porque la lengua da voz a las tinieblas que hay en nuestros corazones. Y es que desde la caída, cuando Adán y Eva pecaron, la humanidad nos hemos alejado de Dios. Buscamos nuestros propios deseos egoístas y creamos ídolos que toman el lugar de Dios. El pecado no es solo algo que hacemos, sino que es algo que ha corrompido nuestra naturaleza. El pecado desciende hasta el nivel de las células. Es por eso que no podemos domar nuestra lengua por nosotros mismos. No podemos cambiar la propia naturaleza con nuestras propias fuerzas. Por eso también Santiago nos exhorta a prestar atención a las palabras que salen de nuestra boca. Hermanos, ¿son nuestras palabras en su mayoría vivificantes o son en su mayoría vacías y sin sentido? O peor aún, groseras y destructivas. Cualquiera que sea el caso, nuestra lengua indica la condición de nuestro corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Y es que el pecado ha llegado hasta el fondo de nuestras células
se ha entrometido en el mismo ADN de cada uno de nosotros y está cargado de pecado. Y solamente Dios nos puede redimir. Así que nuestra única esperanza está en Jesús. Y es que en su cuerpo quebrantado y su sangre derramada, Cristo forjó una nueva humanidad para nosotros. Y un día ya no seremos corrompidos por el pecado y nuestras lenguas solo hablarán vida. Y mientras tanto, los cristianos tenemos al Espíritu Santo, el mismo Espíritu que trabajó en Jesús. Y esto es como garantía de que algún día seremos redimidos. Y quiero decirles que ya hemos sido redimidos, nada más que necesitamos aceptarlo, vivirlo y compartirlo. Y bien, el Espíritu nos da poder al traernos todo lo que Jesús es. Así que por medio del Espíritu Santo podemos controlar mejor nuestra lengua y recibir convicción cuando decimos cosas dañinas. Podemos arrepentirnos, pedir perdón y para ello están nuestras rodillas en el suelo. También podemos mirar la vida de Jesús registrada en las Escrituras. Cristo fue perfecto en palabra y acción. Y si observamos cómo Jesús domó su lengua, podemos aprender de su ejemplo. Y si bien nuestra única esperanza de obtener algún control sobre nuestra lengua está en Jesús, podemos participar en la obra que Él está haciendo para redimirnos, incluida nuestra lengua. Y bueno, para aprender cómo participar mejor, vamos a hablar acerca de un árbol muy especial. Y bien, todo eso es fruto también del 11 de septiembre. Fíjense bien, voy a leerles una historia, que en octubre del 2001, un mes después de que las Torres Gemelas quedaran reducidas a escombros, los trabajadores de la zona cero, como se le llamó a ese espacio donde estaban las Torres Gemelas, encontraron un árbol que de alguna manera todavía se aferraba a la vida. Las ramas del peral de Callery, así se le llamó, estaban rotas y quemadas. Tenía algunas raíces rotas y se parecía a todos los demás árboles muertos encontrados entre los escombros. Excepto que este estaba vivo. Para los trabajadores que solo habían visto la muerte y la destrucción durante un mes, el peral Callery, anteriormente un árbol común, se convirtió en un símbolo de algo más profundo. Veamos. Los trabajadores estaban decididos a que algo de vida provendría de la zona cero, pero por lo que se hizo un tremendo esfuerzo para salvar lo que ahora se conoce como el survival tree, o sea, el árbol sobreviviente. Y no sabían si tendrían éxito, pero sentían que tenían que intentarlo. El árbol sobreviviente fue desenterrado con cuidado y transportado a un vivero de árboles. Fue cuidado con esmero, sus quemaduras fueron tratadas, sus miembros rotos fueron podados, sus raíces fueron plantadas en tierra fértil. Así que durante 9 años se cuidó al árbol sobreviviente hasta que recuperó la salud. Así que para el 2010, el árbol sobreviviente se había recuperado por completo. Así que el próspero árbol fue devuelto a la zona cero, ahora un monumento a la tragedia del 11 de septiembre. Así que, hermano, puedes ir a visitar al Survivor Tree y hallar sombra bajo sus fuertes ramas. Y bien, pues la historia del árbol sobreviviente es inspiradora y puede ayudarnos a desarrollar un dominio de nuestra lengua para que hable de vida. Y vamos a ver por qué. En particular, podemos ver que el árbol sobreviviente tuvo que ser removido de lo que estaba muerto y destruido. Necesitaba estar inmerso en terreno vivificante y tenía que volver para dar vida a lo que una vez estuvo muerto. ¿Qué les parece, hermanos? Así que hay una orden por ahí muy sutil que nos dice que debemos alejarnos de lo muerto y lo destruido. Veamos por qué. Si queremos participar en el trabajo de dominar nuestra lengua, el primer paso es alejarnos de las cosas muertas y destruidas. Ahora, este proceso comienza con la oración, pidiendo fervientemente a Dios que nos dé corazones limpios, pues a través de la oración Dios nos mostrará las cosas que obstaculizan nuestra relación con Él. Ojo.
Y una vez que Dios nos muestra aquellas cosas que no promueven la vida, tenemos que dar el paso valiente de separarnos de ellas. Y muchas veces separarnos permanentemente, renunciar a ellas. Y puede ser de los programas que vemos o la música que escuchamos, que ponen cosas en nuestro corazón que no dan vida. Incluso es posible que algunas personas nos afecten negativamente. Y quizás son las noticias que vemos o los podcasts que escuchamos los que son el problema. Así que debemos tomar distancia de las cosas que son malas para nosotros y para nuestra relación con Dios, permitiendo que tengan influencia sobre nosotros y pongámoslas en manos de Jesús. Y de esto nos lleva a la siguiente orden, que es sumergiéndonos en lo que da vida. Y siguiendo con el ejemplo del árbol sobreviviente, queremos sumergirnos en cosas que dan vida, porque es poco probable que detengamos los comportamientos negativos concentrándonos en ellos. Y para dejar de hacer y decir cosas malas, tenemos que rodearnos de cosas mejores. Por lo tanto, para tener palabras de vida en nuestra lengua, debemos escuchar sermones y música de alabanza y adoración. Hablemos con personas positivas y llenas de vida. Leamos libros que nos ayuden a comprender mejor a Dios. Pasemos tiempo en la palabra mirando a Jesús. Y bueno, sumergidos. Y a medida que nos sumergimos en la vida, hay cada vez menos espacio para la muerte. Y es que Él da vida a lo que estaba muerto o a lo que está muerto. Ahora, lo último que podemos aprender del árbol sobreviviente y tiene que ver con participar en la domesticación de nuestra lengua es darnos cuenta de que al hacerlo, Dios puede dar vida a lo que estaba casi muerto. El árbol que estaba casi muerto regresó a la zona cero para ser una fuente de inspiración. Y de manera similar, Dios hará que brillemos frente a otros como evidencia de un Dios vivificante. Y es que los cristianos no fuimos llamados a ser ermitaños escondidos del mundo, no. La razón por la que nos retiramos de algo para sumergirnos en cosas que dan vida no es solo por nosotros mismos. Nos retiramos para estar lo suficientemente fortificados, para dar vida a los lugares que experimentan muerte. Ese es nuestro trabajo. Es el trabajo de Cristo. Y como iglesia, como cuerpo de Cristo, tenemos que hacerlo. Ahora, esto no significa que volvamos a ponernos en situaciones peligrosas o abusivas, no. Más bien, sigamos la dirección del Espíritu Santo y permitámoslo hacer de nuestra lengua un manantial que da vida. Y así cumplir con aquella escritura de Jesús que dice que Él vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia, como manantiales de agua viva. Y bueno, es importante que no solo digamos que somos cristianos, sino que seamos cristianos. Así que debemos tomarnos en serio el poder de nuestras palabras. Ojo con la lengua. Debemos mirarnos a nosotros mismos para ver si nuestra lengua habla palabras de vida o muerte. Y bueno, ninguno de nosotros tiene una lengua domesticada y no podemos domesticar nuestra lengua con nuestras propias fuerzas. Sin embargo, tenemos esperanza en Jesucristo, porque en Él podemos vencer, en Él podemos ser redimidos, en Él podemos convertirnos en quienes el Señor nos hizo ser, sus hijos amados. Así que en Cristo, Dios puede ayudarnos a controlar nuestra lengua. Y al sumergirnos en Cristo, nuestra lengua de muerte se transformará en una fuente de agua vivificante. Y al igual que el árbol sobreviviente, Dios nos convertirá en un modelo de cómo Él puede dar vida a lo que estaba casi muerto. ¿Qué les parece, hermanos? Seamos como el árbol sobreviviente, apartémonos de las cosas que nos traen muerte, vayámonos a los lugares donde hay vida y regresemos a redimir. Amén. Demos gracias. Bendito Padre y amoroso Dios, te damos gracias por tan hermoso mensaje, por tan lleno de esperanza, tan fortificante.
Y te agradecemos esto y nos ponemos en tus manos para que hagas que nuestros corazones sean humildes, sean sensibles a tu presencia, estén dispuestos a escucharte, estén dispuestos a aceptar la transformación de tu Santo Espíritu para poder ser personas que demos vida solamente y no muerte. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos para que nos vivifiques completamente y nos hagas árboles sobrevivientes. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, te alabamos, te adoramos y te damos gracias por siempre. Amén.